Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Hugo Marenco. Les vengo a traer a ustedes aquí lo que es el análisis de la encuesta reciente, de la cual se está hablando bastante en los medios de comunicación y dentro de todo el espectro electoral de Colombia, que fue producida por la firma Polimétrica y Cifras y Conceptos en conjunto. Tiene un aguaje poblacional de 3.361 encuestas repartidas en todo el país. Es importante considerar que dentro de este aspecto geográfico, como tal lo vamos a ver, estas encuestas tienen que tener unas declaraciones de contraprestación, deben cumplir con los requisitos que emite el gobierno nacional. Y en cuanto a la parte poblacional, como ustedes la ven aquí, esto ha sido repartido en 6 regiones que involucra lo que es en anaranjado la costa caribe colombiana, en azul claro lo que es la región centro de Bogotá con los Santanderes, norte de Santander, Santander del Sur, la Orinoquía, un azul fuerte, el verde corresponde a la Amazonía, el tema mustio ahí de la costa pacífica y la región de Antioquia. Esto también pues debe considerarse también dentro de lo que es la zona central de Colombia. Lo que quiero yo decirles aquí es que de acuerdo a los requisitos de la ley 2494 y siendo más específico, ellos exigen de que esto sea definido por una empresa profesional que tenga experiencia en el país, como tal lo tiene esta empresa, y que dé a conocer esto dentro de un eje poblacional bastante interesante. Nosotros ahora nos remitimos a lo que es el enfoque de la población, y dice que la ley establece la inclusión de municipios según su población total, sin diferenciar entre el total de la población de un municipio, población de 18 años y más, y votantes. Esto genera una sobrerepresentación de municipios con alta población general, pero baja participación electoral. Bien, el contenido que esto especifica está determinado dentro de lo que es la parte sociodemográfica, la cultura política y el contenido de los procesos electorales. Dentro de esos esquemas sociodemográficos podemos sacar a la palestra lo que es dentro del espectro evaluado está lo que es el sexo, que el femenino fue 48% y el masculino el 52%. Esto pues está dentro de que está representado en un RSE del 1.9%. El ERS es el error relativo estándar de la encuesta, que es del 1.9%. Esto da una característica de fiabilidad. Entre menos eso sea en número, es decir, entre más se acerque a uno, quiere decir de que la encuesta es mucho más confiable, más precisa y más fiable, Aquí está dentro de lo que es la parte de ocupación. Trabajador el 55%, oficios de hogar 15%, estudiar y trabajar 8%, buscar trabajo 5%, estudiar 5%, jubilado 5%, no estudia, no trabaja 2%, incapacitado permanente para trabajar 2%, otra actividad 2%. El nivel socioeconómico está representando dentro de lo que es estratos bajos 65%, alto 11%, medio 24%. Yo discuto mucho eso cuando están reflejando aquí lo que es estrato alto, porque eso dentro de sí, en un orden del 11%, no va concatenado dentro de lo que es la realidad en Colombia. En realidad en Colombia está diferenciando un estrato alto dentro de un 4 a un 6% única y exclusivamente. Lo que pasa es que en este respecto están las declaraciones específicas de cada persona y como tal así se lo califica o ellos mismos lo catalogan. Datos sociodemográficos que ustedes pueden ver aquí. Está lo que es el nivel educativo,
Ninguno, 2%, básica primaria, 15%, básica secundaria, 8%, secundaria completa, 33%, técnico tecnólogo, 23%, universitario, 14%, posgrado, 5%. Edades, las edades, este dato sí es importante porque el 18% estriba entre los 18 y 25 años, el 22% entre 26 a 35 años, el 18% entre 36 a 45 años, el 15% entre 46 a 55 años, el 13% entre 56 a 65 años y mayores a 65 años, el 13%. Este diferencial etario realmente es bastante interesante. En la parte religiosa dice que la cristiana católica compone un 63%, la cristiana no católica un 17%, ninguna. Interesante este dato, 16%, no sabe, no responde 3%, otros 1%. Ese dato de ninguna del 16% es muy interesante. Ahora, refiriéndonos a la cultura política, aquí sí es interesante observar que dentro de este reflejo, la identificación ideológica la componen dentro de organismos de izquierda o partidos de izquierda o afiliación de izquierda en el 22%, centro 45% y derecha 32%. Ojo al error estándar, que en este sentido es bastante alto, supera el 2% y se centra dentro del 2.2%, incluso determinándolo dentro de una base muestreal del 3.361 encuestas. Afinidad partidista. Aquí está, muy interesante el hecho de que en esta afinidad partidista, dentro de este margen del 2.2, dicen de que no tiene partido, es decir, están indecisos el 45%, el pacto histórico tiene un 21%, el centro democrático 12%, hay una diferencia abismal de 9%, un partido liberal del 6% que anda en decrecimiento, un partido conservador del 3% que hace rato que anda moribundo y casi que ya metido dentro del hoyo como alternativa política, el partido de la U del 2%, el Cambio Radical 2%, el Mira 2%, Nuevo Liberalismo 2%, el partido Alianza Verde bastante indefinido en el 1% y otro del 4%. Interesante en este aspecto que tanto el partido de la U, Cambio Radical, Mira, Nuevo Liberalismo y el Partido Conservador están en estándares menores al 3% y superiores al 2%. Eso es definitorio, porque estos son partidos que generalmente ya en las ascuas finales terminan alienándose contra aquel que vaya en contra de aquel partido que no esté en el primer lugar y en ese primer lugar donde ellos, alguno de ellos ocupe de segundo. Generalmente es esa tendencia, pero aquí es menester analizar que el 45% de los que no tienen partido es definitorio y puede observarse aquí decantaciones políticas para uno u otro lado. Esto es bastante interesante. Quizás es el muestriario que yo considero bastante importante dentro de esta alternativa política porque dicta lo que es el comportamiento a largo plazo de las actividades políticas de cualquier partido. Cualquier partido tiene que referenciarse en este muestriario y dentro de lo que están expresando estos números para disponer a futuros cuáles son sus propuestas, cuáles las mismas serán emplazadas, cómo las decantarán y cómo conquistarán, cómo convencerán a ese 45% que no tiene partido. Porque si reflejamos lo que ocurrió, por ejemplo, en la Argentina hace más de un año, cuando entró Milei, él precisamente se basó en este mismo hecho que nosotros estamos teniendo en Colombia. Es decir, que puede venir una propuesta diferente a lo que es el activismo normal que está supeditado dentro de lo que es la izquierda, el centro, la derecha, y a su vez proponer algo diferente que conquiste, porque ese número de 45% de los que no tienen partido es bastante definitivo.
Entra después a lo que es la evaluación de la favorabilidad del presidente Gustavo Petro, y él aquí muestra un número interesante del 44%. Desfavorable el 50%, no sabe, no responde el 6%. Algo que siempre se discutía, algo que ahora saca a la palestra esta encuesta y dice todo lo contrario a lo que la égida media, mayoritaria, grande, que está operada y que ha sido dueña por los grandes medios de comunicación aquí en Colombia, que decía de que la favorabilidad del presidente estaba por el suelo. Esto demuestra lo contrario. Ahora, una pregunta accesoria interesante que dice: ¿por quién votó en la segunda vuelta presidencial en el 2022? Se dice que aquí el 42% lo hizo por Gustavo Petro, lo cual guarda relativa coincidencia con el muestrario pasado del 44% en cuanto a la favorabilidad. Esto es interesante y también marca un derrotero con relación a aquel 45% de las personas que no han optado por ninguna orientación, favorabilidad o partido político. Esto es bastante determinante y quiero que ustedes lo consideren y lo tengan en la cuenta, porque parece que a la perspectiva electoral que se va a presentar dentro de un futuro es no solamente determinante, no solamente concluyente, sino que también va a hacer la diametrización de la política de cada uno de los partidos, porque tendrán que proponer, porque tendrán que ofertar, porque tendrán que decir qué van a hacer con los supuestos cambios políticos. Y de verdad que eso no radica simplemente en tratar de llenar algunos estadios mediante la captación con dinero o con de pronto artistas que vayan a presentarse a sabienda de que usted no va a proponer. Si va a decir que va a dar plomo, o si va a decir de que va a reprimir, o que va a primero a encarcelar para después preguntar cuestiones de ese estilo, o de ofrendar o de ofrecer algunas favorabilidades que de pronto no tengan ninguna viabilidad y que generen sospechas o dudas, todo eso irá a impactar en aquellas personas que representen las opciones presidenciales o los partidos políticos. En cuanto a la relación con los Estados Unidos, es interesante el hecho de que ellos muestran aquí que dentro de una pregunta que dice que está de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos incluyera al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton que investiga presuntos vínculos con el narcotráfico, ellos dicen de que sí en un 40%, no en un 49%, y no sabe y no responde un 11%. Si aquí resultado discriminara de dónde vendrían estas respuestas de acuerdo a la clase social, ustedes se darían cuenta que mayoritariamente ese 49% vendría de las clases bajas. Las clases altas se agruparían dentro del sí o dentro del no sabe y no responde. Interesante, muy interesante. Dentro de los procesos electorales, vamos a decir de que usted diría que ya tiene decidido por quién votar para las consultas interpartidistas de marzo del 2006. Sí, 29%, no, 71%. Ojo a esas respuestas que están en azul. Al Senado de la República, no sabe el 26%. Sí sabe el 26% y no sabe el 74%. A la Cámara de Representantes no sabe el 77%, que es el muestrario más grande, y sí sabe el 23%. Y en la Presidencia de la República sí sabe en lo que es el 38% y no sabe el 62%. Incluso si esto viene y lo relativiza contra lo que es el 44%, usted puede sacar entonces una conclusión bastante determinante de lo que significa la indeterminación que hay en Colombia en estos momentos para elegir a un presidente. 62% que no sabe por quién votar y el 44% es que no tiene todavía partidos políticos. Ojo a esto. Ojo a esto, porque si usted viene y determina aquí quiénes están presentes y quiénes tienes conocimiento, aquí lo expresa, por ejemplo,
Estas respuestas. Aquí se grafica la opción de respuesta no lo conoce de acuerdo a los candidatos. Es decir, al señor Felipe Córdoba al 76% no lo conoce. Lo mismo que a Ricardo Arias no lo conoce. A Daniel Palacio el 75%. Es decir, lo que son Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Cárdenas, Mauricio Armitage, Mauricio Gómez Amín, Daniel Palacio. Todos esos están por encima del 70%. Los que están encima del 60% son Aníbal Gaviria, Juan Fernando Cristo, Juan Daniel Oviedo, Paola Holguín, David Luna, Carlos Caicedo, Mauricio Liscano, Camilo Romero, Juan Guillermo Zuluaga, Andrea Guerra y Mauricio Cárdenas. Fíjese usted. Los que están por encima del 50% son Rodrigo Lara y Juan Carlos Pinzón. Los que están por encima del 40% está Abelardo de la Espriella, Juan Manuel Galán, Roy Barreras, Paloma Valencia. Y los que están por encima del 30% son Sergio Fajardo, Miguel Uribe, papá, María Fernanda Cabal y Iván Cepeda. En ese aspecto, los que no los conocen son Vicky Dávila y Claudia López en un 26 y 27%. Obviamente porque estas personas están en Bogotá y el mayor muestriario de esta encuesta se dio en la ciudad de Bogotá, por si no lo sabían. De todas maneras, aquí no se ha dado un buen dato referente a lo que es la procedencia geográfica de las mismas. En cuanto a la favorabilidad y a la desfavorabilidad, ustedes tienen aquí el referente. Dentro de los menos favorables está Olimpo Espinosa en un 3%, y ahí pueden leer de que increciendo va hacia de pronto los otros candidatos, terminando dentro de lo que es mayores al 20%, que son Rodrigo Lara, Roy Barreras, Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila, Iván Cepeda con un 23%, Claudia López con un 26%, Miguel Uribe 29% y Juan Manuel Galán 30% y Sergio Fajardo con un 35%. Es solamente favorabilidad. Aquí no están diciendo que van a votar o no van a votar por él. Sin embargo, esto es un relativismo estadístico que de por sí no denota confiabilidad en cuanto a la tendencia del voto. En esta pregunta, por ejemplo, dicen lo siguiente: si en los próximos 2 meses el siguiente grupo de candidatos intentara seleccionar a alguno de ellos para ser candidato presidencial, ¿a cuál de usted apoyaría? A ninguno, el 62%. A Iván Cepeda, el 24%. A Roy Barreras, el 10%, Carlos Caicedes, 2% y Camilo Romero, 2%. Esto está enfatizado en el grupo 1, que corresponde a los candidatos de la izquierda. Lo mismo hacen aquí con la derecha. Ellos dicen que no saben, dentro de ellos a ninguno, 90%, menor al 62% que los especificaron en la izquierda. Esto es interesante. Conocen más a los de la izquierda que a los de la derecha. Y entonces dicen que Mauricio Gómez Amín un 5%, Daniel Palacio 3%, Felipe Córdoba 2%. Y ojo que aquí el error relativo estándar de la encuesta es del 0.7%, bajísimo, bastante confiable dentro de lo que es esta diagramación del resultado. Ahora, en los centristas, ellos dicen que tampoco conocen a ninguno en el 79%. Mauricio Liscano 11%, Rodrigo Lara 7%, Ricardo Arias 3%. Interesante. Ahora, en los que son los próximos 2 meses de este grupo de precandidatos, intenta seleccionar a alguno de ellos. Creo que son los verdes, ¿no? O algo así por el estilo. Los centristas verdistas, por decirlo así. Entonces dicen lo mismo, ninguno los conoce
el 75%, Juan Manuel Galán el 16%, David Luna el 8%, Juan Daniel Oviedo 6% y Mauricio Cárdenas 5%. Alejados, alejados. Ahora, los conservadores metidos dentro de lo que es el centro democrático. No, sí, exactamente, el centro democrático acá. A ninguno los conoce el 70%. A quien más conocen es a Miguel Uribe papá, obviamente, por la muerte lastimera del hijo. De ahí se agarra el señor padre, de ese voluptismo y de esa chupadera dentro de lo que significa una cuestión de lo que es el voto. Lo critico porque este oportunismo político no puede ser de esas lisonjas para que esté encaminando una candidatura simple y llanamente porque es un padre. Hay que conocer bien lo que es ese papá. Después está lo que es Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y listo, no más. Ahora, los de derecha, pero que no pertenecen al centro democrático, a ninguno los conoce el 67%. Abelardo de la Espriella el 17%, Vicky Dávila el 10%, Juan Carlos Pinzón el 6%. Pobre Vicky Dávila. Tremendo fiasco que se está llevando esta señora después de haber paseado por semana, después de hacer desde hace más de 2 años una campaña presidencial y que simplemente por un acto cultural político en el Movistar Arena en Bogotá, la señora haya perdido todo ese bagaje político, lo que es saber ser oportunístico y lo que es conocer y lo que es impactar dentro de lo que significa el espectacularismo, las redes y el golpe mediático de un solo momento, es decir, lo que nosotros aquí en la costa atlántica llamamos un tanganazo. Ahí está el resultado, señora Vicky Dávila. Tiene que pensar al respecto, porque de todas maneras me parece a mí que usted es mucha mejor candidata que el señor Abelardo de la Espriella. Señor Juan Carlos Pinzón quedó rezagado. Ahora, entre los que son los de Bogotá, aquí está lo que es la parte de Antioquia y de Bogotá, ¿no? Y entonces dentro de muestrarios aquí se reduce ostensiblemente precisamente porque a ellos los conocen más en estos 2 sectores poblacionales del país, que son bastante decisorios y que determinan lo que es el componente poblacional en Colombia. Es decir, son mayoría. Y en eso, aquí tomo un poquito de agua. En ese respecto, entonces Sergio Fajardo tiene un 24% y Claudia López un 13%. Ellos terminarán uniéndose, porque se conocen bastante bien. Ahora, dentro de este relativismo que explica esta encuesta, que de por sí es intrascendente, pero interesante, ojo con lo que estoy diciendo, es intrascendente y es interesante, dentro de lo que es estos candidatos que no los conoce nadie, aquí pues, por ejemplo, a ninguno está relacionado con el 83%, pero quién sabe quién es Aníbal Gaviria, Olimpo Espinosa, ¿será que trabaja acá con esta firma comercial, con esta cadena de almacenes? Juan Carlos Cárdenas. ¿Quién es Juan Carlos Cárdenas? Juan Guillermo Zuluaga. No los conoce nadie. Ahí están. 9, 3, 3 y 2. Y con un error estadístico bastante interesante, 0.9. Si en los próximos 2 meses está aquí lo que es Juan Fernando Cristo, lo que es Luis Gilberto Murillo, este es el exministro de Santos y de Petro, del Chocó, y Maurice Armitage, que es el empresario de Cali. Y fíjense que en esto también hay un muestrario que denota de que primero a ninguno los conoce el 84%, es decir, están a la baja, y los demás es pues precario, como ustedes los pueden ver. Aquí los iré a citar. Ahora, lo interesante acá es que cuando ya llega el atrevimiento de hacer una evaluación de quién podría ser el presidente y cómo se atrevería a usted a votar, aquí dice:
Si las elecciones a la presidencia de la República en primera vuelta se realizaran mañana y los personajes que les voy a mencionar a continuación son los candidatos, ¿usted por quién votaría? Y por ejemplo, en el lote de Cristo, de Luis Gilberto Murillo Urrutia, de Mauricio Hermitage, de los otros, pues imagínense, menos del 2%. Ya cuando usted anda aquí con Cabal, con Mauricio Cárdenas, con Luis Fernando Cristo, el 2 al 4%, del 5 al 8% del 5 al 8% anda lo que es, ¿quiénes son estos? Aquí está Vicky Dávila, está el señor Claudia López, Roy Barreras, está el papá del señor Miguel Uribe Turbay, y los que comandan el lote arriba, que nos los muestra, está lo que es Sergio Fajardo, está aquí el señor de la Espriella y comanda esto el señor Iván Cepeda. Lo que pasa es que aquí en esta muestra no lo indican y no se atrevieron a indicarlo. Hicieron más que todo una connotación grupal, pero sin duda alguna que de acuerdo a lo que está muestreado y de acuerdo a la negatividad de quién conoce o quién no conoce a quién, el señor Iván Cepeda va de primero dentro de esta muestra con base en 3.361 y con un error relativo bastante alto aquí, es decir, del 3%. Esto es bastante importante tenerlo en consideración, porque si no quisieron decir acá que se las ingeniaron muy bien en comentar quién va de primero, sí se sabe que aquí el primero es Iván Cepeda y los demás son los que lo continúan, los que lo siguen dentro de un mayoritarismo del 31%. Donde no saben y no responden. Es decir, del 9 al 13% están votando por Iván Cepeda. Yo creo que Iván Cepeda aquí tiene el 13%, sin embargo esta gente no lo oficializa como dato. A pesar de que el error relativo estándar de la encuesta es alto, desde el 3%, pero sin embargo esto está aceptado por la ley colombiana. Pues bien, este es el análisis mío. Lo ha hecho aquí dentro de este espacio de 28 minutos. Yo les agradezco la paciencia que me han tenido dentro del mismo. Les envío un cordial saludo y les he hablado desde la ciudad de Barranquilla, Víctor Hugo Marenco Buchholz. Que estén muy bien y felicidades para todos.